El origen de la reencarnación es el origen de la vida misma. Desde los primeros humanos transmitimos evolución, experiencia y continuidad. La reencarnación es como la historia. Primero la vivimos, luego la contamos y después la vamos adaptando para poder entenderla y adaptarla a nuestro conocimiento de hoy en día. Todo empieza después de haber vivido, pues nuestras almas no tenían suficiente evolución solo con una vida, así que deciden seguir viviendo cuando nosotros mismos decidimos volver a seguir ganando experiencias. Debe ser algo muy importante y además no pasa de moda. En cualquier país, cualquier época, en cualquier vida, las almas realizan el mismo aprendizaje con diferentes experiencias en tiempos y fechas distintas, ya que ningún alma puede vivir dos veces al mismo tiempo o estar presente en dos vidas a la vez. Nuestra alma es única e intransferible. Nuestra historia acabará cuando nuestra alma haya alcanzado con éxito su ascenso satisfactorio en evolución. El cuerpo ya es sabido, nace, crece, se reproduce y muere. El alma nace con el cuerpo, va creciendo, ganando experiencias, se reproduce cambiando de cuerpo físico, después vive por ella misma cuando alcanza su iluminación. Aquí acaba nuestra historia. Siempre es en tiempo real, en nuestro cuerpo y para siempre cuando alcance su ascenso. Ya hace miles de años que en el Tíbet se siguen estos registros utilizando una energía muy pura sin ondas nocivas, enfados o enfermedades. Gracias al conocimiento excepcional de algunos lamas, pueden predecir en qué lugar, año y persona va a tener lugar el alma de los monjes más evolucionados, así como en qué se va a basar su siguiente evolución. Con esto podemos despertar sus antiguos conocimientos con toda una vida por delante, para que pueda seguir una evolución constante y continua, pudiendo ayudar así a muchas personas que necesitan orientación, paz interior y evolución espiritual. Pues estamos aquí con Javier para hablar un poco, en principio, de quién es Javier, ¿no? De cómo fue esa primera parte de la vida de Javier, de su infancia. Y antes de que nos cuentes, me gustaría decir lo que he encontrado, que es muy interesante acerca del significado de tu nombre, de tu primer nombre, que es Javier. Y encontré esto. Javier tratará de hacer las cosas lo mejor posible para que todos estén contentos, pero nunca perjudicando su hábitat o aquello que considera que debe preservar. Ahí empieza Javier, ¿no? Sí, ahí empieza Javier, ahí empieza la base de Javier, que ahí empieza y acaba Javier, porque lo que ocurre es que luego todo se modifica en Javier, no hay nada que pueda hacer por él mismo. ¿Qué hace que se modifique? Javier, ¿cómo fue esa primera parte de Javier niño? La primera parte de Javier niño fue complicada, porque claro, yo desde los 2-3 años mi madre ya empezó a enfermar, entonces desde que empezó a enfermar ya empecé a desarrollar algunas habilidades, ¿no? Entonces lo que ocurría era que, claro, la falta de cariño de mi madre hacía que me preocupara en buscarlo, en mejorar con las personas, a ver cómo eran, a ver qué podía conseguir de ellas. Te faltó el cariño de mamá porque se tuvo que marchar. Claro, prontito, ¿no? Ella falleció pronto. Sí, falleció muy pronto y de ahí empezó mi misión. Desde que falleció empecé a subir las habilidades, podía ya desde niño levitar, podía ver a las personas como si fueran todo por dentro era transparente, sabía cómo arreglarlas, arreglarlas es un tema mecánico, pero qué les pasaba y cómo mejorarlo, y además sabía un poco si una embarazada llevaba un niño, una niña, lo sabía muy bien. ¿Y cómo era esa vida de Javier niño cuando era chiquitito, antes de que muriera mamá? ¿Cómo era ese lugar donde naciste? ¿Qué lugar es? ¿Qué parte de España es? Sí, el lugar es Zaragoza, sí. Por eso el acento, aunque todos los días lo ensayo para tener un origen, porque la verdad que es que he estado en muchos sitios y fue difícil. Ya desde niño, solo los 2 primeros años, contacto directo con mi madre,
Luego ya imposible, empezó a enfermar, hospitales, y yo es cuando empecé ya a ir de un sitio para otro, de una casa a otra. ¿De una casa familiar a otra? A otra, tanto de familia de un lado como de otro, pero solo, en definitiva. Ya que, aunque es la primera vez que lo cuento, pero la verdad que tanto mi padre como las demás personas, pues un poco a la deriva, ¿no? Me dejaron, ¿no? No supieron cómo canalizar esa situación. No supieron, tampoco tenían experiencia, y yo iba sobreviviendo como iba pudiendo, ¿no? Entonces de ahí fue que el acercamiento con las personas tuve que hacerlo de una forma, vamos, directa, rapidísima, porque la adaptación es lo primero que aprendí. Cuando estabas con papá, cuando ya mamá ya no estaba, tu padre volvió a rehacer su vida con otra mujer y tuviste otra hermana, una medio hermana. Sí, tuve una hermana, tuvo otra, ella tenía otro hijo y demás, y yo sobraba, entonces a mí pues era continuo, que me pegaba, ella, los malos tratos, y no quería que estuviera allí, así que era una cosa que lo mismo, tampoco podía estar allí, estaba a la fuerza, salía, y en ese momento tan complicado, porque por un lado había una situación emocional familiar que no era el caldo de cultivo más propicio para estar armónico tú como ser humano, pero al mismo tiempo ibas desarrollando unas capacidades que tú habías traído por conciencia y se iban avanzando, abriéndose camino. ¿Cómo vivía ese niño, ese Javier niño, el tener esas capacidades de cara a los demás? ¿Cómo era de difícil eso? Era muy difícil porque aprendía sobre la marcha, aprendía solo de lo que me faltaba, no de las personas que tenía cerca ni de lo que me daban. Yo no entendía por qué tenía que cambiar tan rápido de personas, por qué tuve que pasar tanta hambre, el por qué, dijéramos que los cambios de peso de normal a muy delgado eran continuos, dependen con quién me tocaba estar, y eso fue complicado, pero entendí que era algo que tenía que hacer, el no acostumbrarme a nada, el vivir a todos, el vivir con todas las personas, pero no sabía para qué. Y eso ha sido lo duro, esa falta de cariño que no me dieron y que tuve que ir buscando y no he encontrado casi en nadie. Eso ha sido el saber cómo tener que ayudar a las personas a mejorar entre ellas, ¿no? Pero de niño eso lo veía, pero no lo entendía, y además me tocaba siempre vivir difícil, sin cariño, siempre cambiando de personas, siempre me decían lo malo que tenía unas y veían en otras, y yo estaba en medio, y eso era lo complicado para mí, el saber por qué a mí me pasaba esto y los demás tenían su madre, o jugaban, o les daban cariño, y yo tenía que estar con todas, encima yo haciendo que se llevaran bien sin saber cómo, y cambiando continuamente. Ha sido muy complicado, pero ahora lo entendí que era para adaptarme a todas las personas, pero eso me ha llevado casi al borde, al límite, como un entrenamiento durísimo que casi me cuesta el no vivir. O sea que tú ahora tienes la perspectiva de ver que esa infancia tuvo un propósito, que era tu misión de vida de alguna manera, y que comenzó ahí con esa dureza infantil, con ese sentimiento de no pertenencia afectiva. Sí, el hecho de no tener a nadie en origen que cuide de ti, sino tener muchas personas que encima adaptarte a ellas, darte poco, encima en mi casa sufrir malos tratos continuos, hambre, y dijéramos que no te quieran, aprendí a valorar en las personas lo poco que me daban y a mejorarlas en lo que les faltaba a ellas. Entonces me di cuenta de cómo eran, que les faltaba, pero claro, sufriéndolo yo. Entonces era un sufrimiento de 365 días. Y difícil. Solo empezó a los 2 años y medio, que es cuando mi madre me enfermó, y era complicado ya para mí hacer de todo. No me centraba en nada y solo podía centrarme en lo que me faltaba y en las personas, el poder estar mejor con ellas para que me trataran un poco mejor. ¿Y qué recuerdas de mamá? Lo más
la impronta que te haya dejado más grande, que seguramente que no es algo físico, será un olor quizás. Sí, dijéramos que es algo en la cocina cuando me daba el puré y no me lo podía comer, era una cosa... es la foto fija que guardo de ella, ¿no? Y cuando con 2 años pues me cogía en brazos. No recuerdo nada más ya con esa edad y sobre todo esto que me dio ella, que es la fuente de lo que me ha hecho la medalla, lo único que tengo de ella que he podido conservar y que es lo único que me ha permitido ir a todas las personas, sufrir con ellas, saber cómo tienen que hacerlo, entonces, de niño, ¿eh? O sea, y eso ha sido a mí lo complicado. Menos mal que siempre la llevaba aquí, que es el único sitio donde la puedo tener. Te sentías acompañado por ella, ¿no? Sí, sí. Sentías que el propósito de su desaparición o de su fallecimiento, como lo consideres tú denominar, porque aquí cada uno, ella se marchó, ella falleció, o sea, cada uno tiene una manera de expresar ese momento de transición. ¿Tiene un propósito? ¿Tú crees que guardaba un propósito en tu vida el que ella se fuera tan pronto? Sí, sí, el propósito de ella, bueno, es que el propósito de ella era que yo me quedara sin nada para ir aprendiendo a tener un poco con cada persona, y solo un poco. Así podía determinar cómo mejorar a cada persona, pero claro, sufriéndole lo primero y adaptándome a todas. Y ese es su propósito, ¿no? Que yo no tuviera nada para que aprendiera de todas. No a tener de cada una, sino a darle yo un poco lo que necesitaban. Pero costó. Mucho, hasta el punto de estar bajo mínimo de peso, todo difícil. Me hubiera gustado estudiar otras cosas. No hubo forma, tampoco, claro, no me querían en casa, porque sobre todo con mi padre, imposible, ¿eh? Y cuando cambiaba de casa pues estaba un tiempo mínimo en cada lado, tampoco podía echar raíces en ningún lado. ¿Tienes recuerdos concretos de estos que parece que la mayoría de las personas tienen? Recuerdos concretos del lugar de Zaragoza donde vivías, de las calles, de la casa, de los árboles, la naturaleza, ¿sabes? Esas cosas que se quedan como en la memoria, que tienen olor y que tienen sensorialidad, esos recuerdos. ¿Tú tienes ese tipo de recuerdos? ¿O tus recuerdos son más de dificultad del entorno? Sí, los recuerdos todos son fugaces porque a la velocidad que tenía que cambiar era altísima, no me daba tiempo a retener nada, porque cada día era cambio constante en todo. Entonces, dijéramos que al faltarte de todo, solo buscas por tener algo para poder mantenerte, ¿eh? Y por eso los recuerdos son muy fugaces. Los recuerdos no me hacían tener supervivencia, por eso no lo necesitaba y no los almacenaba. ¿Has vuelto a ir allí? Sí, voy allí, no me gusta porque de la etapa un poco más feliz, que es cuando de niño vinieron a buscarme, que es en Movera, que es un barrio de Zaragoza rural. Sí, entonces es un recuerdo bonito, ¿eh? Pero claro, también doloroso. No, hace años que no voy, sí que me gustaría, pero no sé cuál va a ser mi reacción, ¿eh? Porque claro, de todo lo vivido intento buscar lo bueno, pero lo bueno no está. Solo es pasajero aquí, no conozco algo fijo bueno de esa etapa antes de empezar a estar con personas fijas, ¿no? O sea, aprender de ellas, no de todas a la vez como de niño. Y Javier, ¿en qué momento o a qué edad de repente cambió tu circunstancia familiar? Sí. ¿Quién llegó a tu casa y qué pasó? Realmente vivía en Movera cuando mi madre, bueno, sí, siempre cambiando, que es donde yo más recuerdo. Y mi padre los fines de semana, siempre las noches, iba a quedarse al hospital con ella, porque yo dormía con mi padre en una cama de matrimonio, porque era una casa grandísima, vivíamos varias familias, ¿no? La familia. Y le dije, bueno, pues esta noche es la última que te quedas, ¿eh?
con la mamá. Y eso dice, bueno, ya verás. A las 3 de la mañana se murió mi madre. Entonces, esa misma noche, con lo cual yo ya empecé a levitar. Y ahí empecé, dijéramos que, a sacar de golpe todo lo que llevaba. Todo lo que llevaba, que era poder estar con personas, poder mejorarlas. No hacía falta que me quisieran, pero yo lo necesitaba. O sea, una combinación de cosas de un lado y de otro, que todo en bruto, y era imposible que yo, vamos, supiera qué pasaba, ni tampoco lo de alrededor. Porque a mi casa también venían algunas personas, bueno, a mi casa, donde estaba yo, para que me pasa, que tal estoy, claro, y cada día iba a más. Me llevaron al médico, pero claro, en los tiempos de Franco, allí no hubo forma de, no, está bien todo, ¿no? Claro, realmente no me pasaba nada, ¿no? Solo que estaba despertando unas capacidades que ni sabía, venían de golpe y no sabía emplearlas.